En la vida tenemos muchas relaciones y estas marcan nuestra satisfacción y también nuestro devenir. Sin embargo, hay una relación que es la más importante y que debemos aprender a cuidar y construir de una forma saludable. Si quieres saber cuál es esta relación y cómo poder llevarla adelante de una mejor forma, entonces te invito a que revises este nuevo video de mi programa Hablemos de. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este nuevo episodio de mis videos Hablemos de. Como sabes, todos los martes y jueves por mis redes sociales, por mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas a mi canal, me puedes encontrar como Isaías Charón y hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Para que estemos también en comunicación directa, te invito a que me busques y me puedas seguir en redes sociales como @Isaías Charón. Todas las semanas publico videos, mis podcasts de los días lunes y también artículos para contribuir a la reflexión y el aprendizaje al desarrollo personal y profesional. Todo esto lo puedes encontrar en mi sitio web www.isaíascharon.com. Dicho todo esto, hay una relación. Este mes, tú sabes, estoy compartiendo contenido sobre las relaciones interpersonales y hay una relación que es fundamental, que es probablemente, creo yo, la más importante que tenemos a lo largo de nuestra vida. Esta relación es la relación que logramos construir con nosotros mismos. Muchas veces no sabemos cómo llevarla adelante, a veces construimos una relación poco saludable y no nos tratamos tan bien, y todo esto va a impactar en nuestro bienestar, en nuestra salud y también en nuestra capacidad de seguir creciendo. Es por eso que en este video quiero compartir contigo 3 reflexiones y también recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar la relación más importante que tienes y tendrás en tu vida, esa relación que construyes día a día contigo mismo. Lo primero que te quiero invitar a revisar en esta relación que tienes contigo mismo, contigo misma, es lo que te dices. Muchas personas, cuando se juntan con amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc., son un amor, tratan tan bien al resto, pero en su mente y en su intimidad se tratan con tanta dureza. Muchas veces estas palabras de descalificación, qué tonto que fui, cómo se me ocurre haber hecho esto, soy un idiota, y muchas otras cosas que uno pudiese decirse y tratarse, van dañando nuestra relación tan importante que es con quien convivimos todo el tiempo, desde el primero hasta el último de los días en que estaremos vivos, que es con nosotros. Y es por ello que lo que nos decimos es muy importante. No se trata de tratarnos en una arenga, en un levantarnos el ánimo permanente, que también puede ser muy útil, sino que más bien de tratarnos de forma amorosa y acogedora. Todas las personas tomamos decisiones, emitimos juicios, hacemos nuestras acciones y, por cierto, muchas veces nos equivocamos. Es parte de la vida. Sin embargo, tratarnos de una forma amorosa, usar mejores palabras con nosotros mismos, nos ayudará a promover una relación más saludable con el mejor amigo o amiga que tienes en la vida, o que al menos deberías tener, que es contigo, porque te acompañarás siempre. Así que revisa. ¿Cómo te tratas cuando tomas una decisión o cometes algo que consideras un error? ¿Cuáles son las palabras usuales que tienes contigo mismo, contigo misma, cada día? Evalúa esto y si no están en la línea de un buen trato, de ser amorosos, acogedores, comprensivos y tratarnos bien y cada vez mejor, entonces tenemos allí una oportunidad para poder mejorar esta relación con nosotros. Segunda recomendación para mejorar nuestra relación con nosotros mismos es lo que nos hacemos. Muchas veces nos privamos de espacios de desarrollo, nos castigamos por medio de, por ejemplo, atracones de comida o de privarnos de espacios o decisiones que sabemos que vamos a disfrutar. Si no hicimos todas nuestras cosas, entonces nos castigamos si no salimos o no compartimos con nuestros amigos o familiares, etc. Hay muchas formas de poder tratarnos bien y también de tratarnos mal, no solamente en lo verbal, que era el punto anterior, sino que también en las acciones, en lo que hacemos con y para nosotros. ¿Cuántos espacios de
trabajo personal, de autocuidado, de descanso, de tranquilidad que estás brindando? ¿Por qué te brindas aquello? ¿Es la medida justa? Cada uno sabrá la respuesta, pero te invito a que lo revises. ¿Cuáles son los premios y a veces también los castigos que te estás dando? Es muy importante para construir una relación que sea más saludable y mejor en nuestra calidad de vida, poder brindarnos aquellas cosas que nos hacen bien, que necesitamos. Hay gente que es capaz de dejarlo todo e ir a ayudar a otras personas, pero cuando son sus propias necesidades o anhelos, entonces siempre van quedando en otro momento y prioridad. Es muy importante entonces que nos tomemos un momento y evaluemos qué nos hacemos, qué hacemos con y para nosotros, y si aquello que estamos realizando va en la línea de lo que necesitamos, de lo que anhelamos y sobre todo de lo que nos hace bien. Finalmente, el tercer elemento que quiero compartir contigo sobre esta relación, la más importante de todas, la que tú construyes contigo, tiene que ver con aquello que nos permitimos la posibilidad o aquellos que nos cerramos a la posibilidad. Y acá esto está relacionado con algo que podemos llamar el merecimiento. Todas las personas tenemos una serie de creencias y dentro de estas creencias hay creencias de merecimiento. Lo que tú consideras que es para ti y te es propio y aquello que consideras que no es para ti y es para otra gente. Muchas personas dicen, yo no podría, viajar por el mundo porque no es para mí, es para otro tipo de gente, o no podría aprender tal o cual cosa porque es para otro tipo de gente, y un largo etcétera. Esto que nos abrimos o cerramos como posibilidad está solamente en nuestra mente, tiene que ver con nuestras creencias y con lo que hemos adoptado como algo que nos merecemos y por lo tanto nos permitimos alcanzar, o algo que nos privamos porque creemos que no somos dignos o dignas para obtenerlo. Este elemento que, insisto, es solamente una creencia y no es un hecho, ya que ni tú, ni yo, ni nadie ha llegado a este mundo con un manual sobre lo que merece obtener en su vida, es muy decidor a la hora de pensar en nuestro desarrollo y nuestros logros. Si consideras que hay cosas que no te mereces, no irás a buscarlas, no trabajarás por ellas, no tomarás decisiones en consecuencia para poder obtenerlas y disfrutarlas en tu día a día. Por lo tanto, revísalo, porque tal vez te estás tratando con mucha injusticia y aplicando una vara que está cerrándote posibilidades a tu crecimiento y desarrollo en vez de abrir las puertas de par en par y poder atreverte a dar el siguiente paso para lograr eso que realmente anhelas y que te haría muy bien poder incorporar en tu vida. Estos tres elementos te invito a que los revises en ti, que veas cómo te estás tratando, qué te dices, qué te haces, qué te permites y qué te privas, para que puedas así también construir un vínculo más amoroso, acogedor y potenciador de tus propias habilidades y de la siguiente versión que quieres construir en ti, porque recordemos que la vida es un transitar donde vamos aprendiendo, cambiando y también esperamos disfrutando este trayecto, y para ello tenemos que hacer de nuestro principal compañero o compañera de viaje, que somos cada uno de nosotros, un buen compañero de viaje, alguien que nos trate bien, que nos incentive, que nos quiera, que nos abra las posibilidades y que nos acompañe para que en este habitar con nosotros mismos podamos disfrutar mucho más este tránsito. Ya lo sabes, me puedes encontrar por YouTube. Suscríbete a mi canal Isaías Charón para que no te pierdas de ningún video que estoy subiendo cada martes y cada jueves. Y todo este contenido y mucho más también lo puedes encontrar en mis redes sociales como @Isaías Charón. Te invito a que visites mi sitio web www.isaíascharón y encuentres también los artículos, los podcasts de un día a la vez y todo lo que estoy preparando semana a semana para contribuir un grano de arena a tu crecimiento personal y profesional. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de este programa de video llamado Hablemos de.